Los entes y fantasmas de las vías del tren. Yo no sé si a alguien de Ecatepec ya le haya tocado vivir esto, pero esto que voy a relatar fue un hecho que me sucedió hace unos cuantos años. Estamos ya en pleno año 2023. Esto me sucedió hace como unos 4 o 5 años más o menos atrás, en donde yo trabajaba como elemento de seguridad en una de las empresas que está ahí por la avenida Carlos B. Cetina, en el Parque Industrial de Jalostoc, en Ecatepec, Estado de México. Y resulta que ese día mi relevo no llegó a su hora, me tenía que haber relevado a las 8 de la noche. Y me habló por teléfono diciéndome que llegaría como entre las 10 y 11 de la noche, mismo que lo esperé pacientemente. Llegó mi compañero a las 11:30 de la noche y ya hicimos el relevo. Reporté mi salida, más bien dicho, y ya me cambié, agarré mis cosas y me dispuse a retirarme a mi domicilio, que estaba ubicado ahí en San Agustín, primera sección, en Ecatepec. Pero resulta que ya eran casi las 12 de la noche y tratando de buscar un taxi o algún transporte que me llevara cerca de mi domicilio, se me ocurrió irme por donde están las vías de ahí del Parque Industrial de Jalostoc. Pero jamás me imaginé lo que me iba a pasar. Yo no le tenía miedo a nada, pero ese día yo me iba cuidando de los delincuentes, de que me fueran a asaltar, me fueran a golpear, a agredir, qué sé yo. Pero bueno, nunca me imaginé que me iba a encontrar con que no había nadie, absolutamente nadie, ni un alma había en la calle, literalmente hablando. Pero resulta que llegando a las vías se escuchaban ruidos, gritos como de gente, de personas adultas, de niños, y el sonido era muy fuerte y notorio. Pero lo que veía en mis ojos fue peor aún, puesto que en plenas vías algo o alguien me jaló para tirarme ahí en las vías. Pero yo no veía a nadie veía. Yo pensé que se trataba de delincuentes o algo que me querían asaltar, hacerme daño. Pero no, era una fuerza realmente extra normal, se podría decir. Y yo no veía a nadie, pero me tenían agarrado ahí en las vías y se escuchaban voces de, no sé, demoníacas. Pero de repente algo me los quitó de encima, me quitó esa fuerza que me sostenía ahí en las vías. Y cuando reaccioné, que me paré y muy espantado, solamente alcancé a ver unos fantasmas. O sea, como unas personas traslúcidas que se alejaban ahí en las vías e iban como platicando, no sé, eran 3, para ser exacto eran 3 fantasmas los que mis ojos veían. Yo no podía dar crédito a lo que estaba viendo, puesto que yo soy escéptico, pero jamás me imaginé ver esos fantasmas y sentir esos entes que me atacaban en las vías del Parque Industrial de Jalostoc, en Ecatepec, Estado de México. Espero que si alguien ya vivió esto, nos lo comparta y pueda respaldar lo que yo estoy contando. Eso es algo que no se puede creer, que en pleno año que ya estamos, 2022 que acaba de terminar y 2023, y aún siguen apareciendo estas cosas. El charro negro en la colonia Estrella. Este hecho me sucedió a finales de los años 90 y principios del año 2000, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, cuando yo trabajaba como operador de un taxi tolerado. Yo siempre tenía la costumbre de trabajar desde muy temprana hora. Siempre me gustaba levantarme a trabajar entre 3, 4 de la mañana. Y de hecho, esas horas para mí eran buenas, puesto que me gustaba agarrar a todo el pasaje que a esa hora requería de taxi. Y resulta que semanas antes de que llegara Semana Santa, al circular por calle Marte y al ingresar a Avenida Neptuno,
ahí en esa esquina, del lado derecho, no sé si todavía aún exista una vulcanizadora que estaba ahí en esa esquina. Y también ahí acostumbraban a hacer base los microbuses del transporte colectivo de la ruta 51. Me metí a esa avenida, pero resulta que al dar vuelta para meterme ahí a Avenida Neptuno, había 3 microbuses ya estacionados ahí, parados ahí haciendo base, y en donde sus operadores, sus choferes, se encontraban abajo de sus unidades. Estaban los 3 platicando al mero enfrente del primer microbús. Entonces veo que se me quedan viendo. Yo iba con una velocidad baja, puesto que tenía que circular a velocidad baja para poder levantar pasaje. Pero al notar su mirada de los operadores de los microbuses y que me veían así como no sé, con una mirada rara, yo me molesté y me les quedé viendo también. Pero después me percaté que sus miradas cambiaron, como de sorpresa, de admiración, y se mostraban temerosos y como, no sé, si algo o alguien los hubiera espantado. Entonces yo solamente sonreí y dije, ya les provoqué miedo a estos, pero no. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que al voltear mi mirada hacia el lado izquierdo y al haber sentido que mi auto ya no caminaba bien, ya que por más de que aceleraba no caminaba bien, no podía caminar como yo quería, y el volumen del estéreo se había bajado en su totalidad, pensando yo que se había descompuesto el sonido estéreo, y pensando también que mi unidad se había descompuesto, me molesté, y al voltear mi mirada hacia el lado izquierdo me percaté de que a mi lado izquierdo iba caminando un caballo negro. Sí, un caballo negro, brilloso, grande, musculoso, y llevaba a bordo un jinete, no sé, como vestido como de charro, como mariachi, así como si fuera un charro. Y recuerdo bien que los botones de su pantalón brillaban mucho, pero no alcancé a verle el rostro. Yo nada más vi la orilla de su pantalón y su porte derecho. Fue lo que alcancé a ver. Pero para eso, uno de los choferes de los microbuses le gritó: ja, se te perdió el rodeo, pinche charro. Has de ser un charrito montaperros. Ja, se soltó riendo. Para eso escuché que sus amigos, sus compañeros le dijeron: no digas eso, cabrón, no digas eso, porque tal vez puede ser el mismísimo diablo. El chofer, que había dicho tonterías, dijo: no, ustedes no crean en eso, simplemente es un pinche charro, un charrito, montaperros, nada más porque trae un caballo bonito, piensa que le vamos a tener miedo. Entonces sus compañeros solamente se quedaron sorprendidos por la forma de hablar de su compañero. Yo solamente incliné mi cabeza y frené totalmente. Ya que vi que mi auto no podía avanzar, frené totalmente y le quité velocidad. Incliné mi cabeza y rezando en mi interior, pidiéndole a Dios que se alejara esa cosa que estaba yo viendo, que todos estábamos viendo. Para eso, de repente el sonido de mi estéreo, que se prendió con el volumen alto, me espantó muy fuerte. Y mi auto, mi taxi estaba funcionando correctamente. Fue de lo que me percaté. Pero de igual forma, bajé el vidrio del lado derecho de mi auto y le pregunté a los choferes: hey muchachos, ¿se dieron cuenta de lo que pasó? Y ellos me contestaron: sí, claro que sí vimos. Era un charro negro totalmente. Pero lo más sorprendente fue su rostro, que era como diabólico, con un bigote largo y una barba también larga y muy fea. Ellos dijeron, y entonces al tiempo que el otro dijo: sí, de hecho yo me puse a rezar, pero aquí mi compañero se puso a decir tonterías y se empezó a burlar de ese charro negro que vimos.
Respondiéndole yo a los muchachos, a los choferes, ¿saben qué, muchachos? Pues mucho cuidado tengan hoy en su día de trabajo, y también yo voy a tener mucho cuidado, ya que el que hayamos visto esta cosa no puede ser nada bueno. Que Dios los bendiga, muchachos, y ahí nos vemos. Respondiéndome dos de ellos que sí, que anduviera con cuidado. El otro me dijo que eran tonterías, que solamente le podían temer los tontos. A él yo no le hice caso. Entonces, para eso yo ya no seguí trabajando. Preferí optar por irme a mi casa a descansar. Ya como a las 12 del día, cuando quise empezar a trabajar, porque sí me dio miedo, me llené de pánico, de temor, de terror, de angustia, de pensar en lo que habíamos visto esa madrugada y de lo que yo había presenciado esa madrugada. Entonces me dio mucho miedo, pero así solamente me bañé, comí algo y me salí a trabajar. Ya eran las 12 del día. Para esto me regresé a ese lugar donde había visto a ese charro negro, y había otros microbuses ahí. Para esto vi que traían una leyenda de un compañero de ellos que había fallecido, y se me hizo raro y me regresé a preguntarles que qué era lo que había pasado. Uno de los choferes que estaba ahí me respondió: no, amigo, estuvo cabrón. Dicen que en la mañana se apareció aquí el diablo, que iba en un charro negro en la madrugada. Respondiéndole yo, sí, yo también lo vi. Y otro de los choferes me dijo, pero uno de los compañeros se burló de él y dijo cosas burlonas y cosas malas de ese charro negro. Y resulta que ese compañero, en ese viaje que agarró primero, en su primer viaje de la madrugada, se accidentó, muriéndose él y 10 personas más. Yo me quedé sorprendido y no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Y dije, no puede ser. Sí vi a tu compañero, el que dijo tonterías, pero nunca me imaginé que esto fuera a traer consecuencias. El que haya pasado y que hayamos visto al charro negro en la Colonia Estrella, aquí en Ecatepec, Estado de México. La señora muertita. Sí, recuerdo que este hecho me sucedió por allá en el año 2001, cuando yo trabajaba como taxista en Ecatepec, Estado de México. Ya era muy tarde, ya era la 1:30 de la madrugada, cuando yo venía de la colonia de San Felipe de Jesús, que había ido a dejar mi último pasajero. Ya me disponía a irme a mi casa a descansar, ya que yo acostumbraba siempre a trabajar hasta altas horas de la madrugada, ya que eran los tiempos en que estaba mejor el pasaje y me iba mejor. Pero pues venía yo de sur a norte. Para los que sean de Ecatepec, Estado de México, sabrán de lo que hablo y de la locación que estoy hablando. Venía cruzando el periférico, el canal, y para agarrar la avenida Adolfo López Mateos, mejor conocida como R1. Cuando mucho antes de llegar al primer semáforo de lo que viene siendo la colonia Chamizal, alcancé a ver a lo lejos una señora, pues se veía un poco ya de edad avanzada, pero su vestimenta era así como una señora normal, su babero, y traía un rebozo tapando su cabeza. Y de hecho yo alcancé a ver que la señora traía como una bolsa de mandado, algo así. La señora se veía muy bien claramente, puesto que la luz y la iluminación eran perfectas, no eran escasas. Y yo alcancé muy bien así entre las sombras que la señora me hizo señas con la mano y anunciándome que me parara para que la llevara a algún lado. Y yo, por mi avaricia o no sé cómo llamarle, pues dije, voy a llevarme esta pasajera también. Total, pues ahora sí que ya es noche para que la señora ande en la calle, la llevaré a su destino. Porque yo iba circulando pegando al camellón que dividía los sentidos de la vialidad. Entonces para ello pues yo espejé para orillarme hacia la derecha,
detenerme en totalidad y que subiera la pasajera. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo me orillo y me acerco a ese punto donde yo vi que la señora me había hecho las señas para detenerme, justamente cuando me paré en ese lugar y que abrí la puerta derecha, puesto que traía un auto Volkswagen, muy conocidos como bochos, no sé cómo lo conozcan en sus países, pero era un auto Volkswagen 92. Entonces le abrí la puerta para que subiera la pasajera y mi sorpresa fue de que no había nadie había en ese punto donde estaba la señora. Entonces yo inmediatamente cerré esa puerta, pero me quedé con la duda y descendí de mi auto para ver qué había pasado con esa señora o a dónde se había ido, y sentí mucho miedo, mucho terror y a la vez tristeza, no sé, me llené de miedo totalmente, puesto que al ver ahí en ese lugar donde estaba parada la señora, que me había hecho señas para detenerme, se encontraba una cruz, sí, una cruz de metal negra, con la leyenda de que ahí había fallecido la señora, y era el alma de esa señora que ya estaba muertita, y que supongo que ella no quería asimilarlo, o no lo había asimilado, de que ya no era de este mundo. Y cuando yo empecé a indagar, sí, muchos compañeros me dijeron que en ese punto desaparecía la señora muertita, que hacía un par de años, unos cuantos años, ahí la habían atropellado en ese punto. Entonces fue algo que sí me llenó de mucho miedo y de, no sé, de pánico y a la vez tristeza. El haber visto, el haberme encontrado con el espíritu de la señora muertita, es algo que jamás podré olvidar. El fantasma de un carnal en la prisión. Este hecho me sucedió en el año del 2021, cuando estuve recluido en el Cerezo de Chiconautla injustamente. Esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Ya transcurrían los 3 primeros meses en donde yo en realidad no sabía qué es lo que iba a suceder conmigo, si iba a tener la posibilidad de salir de ese lugar o no. Eran unas noches en las que de verdad casi no podía dormir y siempre estaba lleno de angustia, y me ponía a pensar en qué es lo que sucedería, ya que me dolía tanto el estar en ese lugar injustamente por algo que yo no cometí. En una de esas noches que no podía dormir, me di cuenta de que eran como las 2:30 de la madrugada y me anduvo de ir al baño. Cabe mencionar que yo estaba en mi celda en el módulo 1 del Cerezo de Chiconautla. El número de la celda lo voy a omitir por cuestiones de seguridad y por el respeto a la gente que se encuentra recluida en ese penal. Pero pues mi camarote estaba pegado al baño. Entonces mi camarote pues, era el lugar donde yo dormía, mi cama se podría decir, y misma que compartía con otro compañero. Entonces como en medio de los camarotes, ya que había camarotes del lado izquierdo y del lado derecho, en medio ponían unas tablas tapando a los compañeros que se dormían en el suelo, y pues uno podía transitar sobre esas tablas para entrar al baño. Entonces, cuando abrí mi cortina de mi camarote, vi un compañero que estaba con la espalda a mi camarote, pero sentado así como con las rodillas levantadas, y sus brazos estaban sobre sus rodillas y su cabeza también. Se agarraba la cara y se notaba desesperado el compañero. Y dije, bueno, pues a lo mejor él está esperando igual para ir al baño. Y no le dije nada. Pasó el tiempo y como ya no aguantaba, pues se me ocurrió preguntarle que si iba a entrar al baño o si podía yo pasar.
el cual el compañero, sin responderme con la voz, solamente me hizo señas con la mano de que pasara. Entonces yo solamente le dije con permiso y pasé al baño. Para esto, cuando salí del sanitario, pues ya no estaba el compañero. Y realmente no supe ni de quién se trataba, puesto que pues, por la oscuridad y la poca luz que entraba de la parte de afuera del módulo, pues la vista era un poco nula. Entonces no supe ni quién de los compañeros había sido. Para esto, sí me llené un poco de miedo, pero nunca pensé de lo que me iba yo a enterar, puesto que al otro día vi a todos los compañeros que estábamos en la celda y no pude reconocer a ninguno de los compañeros. Entonces, le pregunté a uno de mis compañeros que si él había estado ahí en ese lugar en la noche mencionada, y el cual él me respondió que no. Para esto, en la siguiente noche vi al mismo compañero al que estaba lamentándose, pero lo vi parado en la entrada del baño y por las cortinas pues solamente se veía su sombra. Entonces eso sí ya me llenó de miedo, puesto que eran exactamente casi las 3 de la madrugada, y fueron 3 ocasiones que vi a ese compañero. En una de esas lo vi cerca de la entrada en la reja, cerca de la entrada de la celda, y también se estaba lamentando. Para esto, a uno de mis compañeros que ya tenía más tiempo en esa celda, en esa prisión, le pregunté y me dijo: mira, carnal, es mejor que no preguntes, que no busques respuestas a lo que no debes de preguntar, porque ese carnal ya no está en vida. A ese carnal lo mataron en el año del 2020, lo mató la jefa de aquí del cantón, porque era un interno que llegó y no pudo pagar la talacha y echaba muchas mentiras, y entonces se dormía en la parte de abajo de los camarotes, en la catarrata o catacumba, como lo conozcan, y por no pagar la celda, por no pagar el derecho a nada y ser un poco rebelde entre la jefa y el padre de aquí de la celda, que son los representantes de la celda, lo mataron a golpes. Pero el que más se ensañó con él fue la jefa. Él lo mató a puros golpes y quedó muerto abajo en la catarrata en donde dormía. Desde ahí el carnal se sigue lamentando y se sigue apareciendo aquí en esta celda. Hay ocasiones en que lo han visto hasta en el patio del módulo, y la verdad, ese es el fantasma, es el que sigue hasta la fecha, sigue penando aquí en la celda del módulo 1. El prisionero ahorcado. Sí, mira, este hecho me tocó vivirlo en el mes de julio del año 2021, cuando estuve recluido en el Cerezo de Chiconauhtla, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Fue un episodio corto de 6 meses, ya que pues por mi inocencia salí en el mes de diciembre de ese año. Pero mira, lo que yo viví fue realmente, no sé, a mí me dio mucho miedo. Sentí angustia, sentí pánico, terror, porque esto fue entre los meses de julio y agosto. No me acuerdo bien si en agosto o en septiembre llegaron 2 personajes del penal de Nesa Bordo, que compraron ese módulo y se encargaron de dirigir el módulo 1, donde yo estaba, en el de indiciados, COC, Centro de Observación y Clasificación. Pero lo que refiere a los que dirigían la talacha, la limpieza, el mantenimiento del módulo, antes de que llegaran esos carnales de allá del penal de Nesa Bordo, los que estaban antes eran, no sé, eran, como todo el mundo les decía, eran malditos esos carnales, porque recuerdo que
mataron a un talacho. No sé si sepan que los talachos son los internos que no pagan la talacha, no pagan el mantenimiento, no pagan los servicios del módulo, y pues los ponen a trabajar ahí, a hacer la limpieza, el mantenimiento del módulo. Hubo un interno que llegó a finales del mes de junio, y como no pagó la talacha, pues ya sabes, lo torturaron, lo golpearon, lo amedrentaron, le dieron toques, y andaba en la talacha, andaba trabajando ahí. Parece un día sonó la alarma y nos encerraron a todos. Dijeron que un interno se había escapado, que no se encontraba, que no lo encontraban y bla bla. Entonces a nosotros nos encerraron a todos. Los de la celda nos encerraron. A las pocas horas nos enteramos de que allá habían encontrado a ese compañero que faltaba. No recuerdo bien de qué celda era, del módulo 1, y aunque lo supiera, pues debo de omitir números y nombres exactos por seguridad. Entonces, como supimos que ya lo habían encontrado, y nos enteramos de que lo habían encontrado ahorcado en la palapa número 2 de Visita. Ahí lo encontraron ahorcado y muy golpeado al parecer. Yo no quiero hablar de más. Muchos dicen que él solo se quitó la vida. Muchos compañeros y talachos afirmaban de que los carnales, que eran poca madre, con perdón de la expresión, lo habían matado a golpes y después lo ahorcaron. Entonces todo quedó ahí, y pasaron los días. Al siguiente mes, como ya lo había dicho, llegó el mes de julio, y en esos meses ya, no solamente yo, varios compañeros que acostumbrábamos a bajar a la palapa, pues a caminar, a hacer ejercicio, a hacer actividades, siempre encontrábamos ahí la sombra o el fantasma, porque era una especie así como de sombra, pero translúcida, de ese muchacho que siempre se la pasaba ahí llorando. Ahí justamente a un ladito de donde lo encontraron ahorcado, en la palapa, lo encontraban ahí llorando. Siempre se estaba lamentando y siempre se estaba llorando. A la hora que fuera, que anduviéramos ahí en la palapa, esa entidad se aparecía ahí. Algunos lo veían, algunos no. Entonces, y todos sabíamos de quién o de qué se trataba. Y siempre el muchacho andaba ahí en el módulo 1 o en la palapa número 2. Pero todos saben que se trataba del prisionero ahorcado, al que le quitaron la vida en el módulo 1 del Cerezo de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México. Esa es toda mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.